Cordial saludo, estimados miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. Damos un agradecimiento especial a los integrantes del seminario Páginas de Estanislao Zuleta por sus aportes, necesarios para la construcción del comentario que viene a continuación. En esta oportunidad tenemos como centro de la reflexión el apartado de Arte y Filosofía, comprendido entre las páginas 91 y 95 del capítulo llamado El juicio estético. Aquí revisaremos algunas ideas de Zuleta sobre el arte, amparado principalmente en los postulados de Kant. Tenemos, en primer lugar, la separación que hace Kant entre el arte y la utilidad práctica, la forma teórica, el saber y el agrado. Esto significa que, como lo han postulado otros filósofos como Hegel, el arte no es pragmática, pero no se puede decir que el arte no sirva para nada. El arte no surge de una forma teórica o de un saber, es decir, no surge de que alguien se sepa el arte poética de Aristóteles, por citar un ejemplo, o, volviendo al mismo Hegel, de que alguien haya leído toda su teoría sobre la estética. Tampoco surge de que alguien sepa cómo tocar el piano, o toda la métrica española en el caso de la poesía, o pintar al óleo. Claro que son asuntos que ayudan en el proceso de la creación, pero dicho proceso no radica allí únicamente. Y tampoco se trata del arte de que el artista o el receptor tengan cierto gusto, y sea ese gusto, ese agrado, lo que hace a una obra artística. Pero seguro que sí hay un disfrute en la creación o en la recepción. Es decir, en el arte se ponen en juego muchos elementos. Hay una necesidad artística, un sentido, una elaboración de la realidad, una visión de mundo, una reflexión sobre el lugar que se habita y el momento histórico que se vive. Hay una relación entre el artista y lo que lo compone como ser, así como el mundo que lo rodea. Hay un material, un medio en el que el arte se crea, una relación con la tradición artística o literaria según sea el caso. Hay un medio en el que se expande y permanece en el mundo el arte. Hay unos saberes técnicos y teóricos con los cuales se dialoga para darle forma a lo que se quiere expresar. Hay una crítica que toma lugar a través del proceso de recepción de las obras. Hay un disfrute también, pero la esencia del arte no se asienta sobre ninguno de los anteriores componentes o sobre algún otro que no haya mencionado. Vamos a la utilidad del arte. Ya Zuleta nos ha dicho, la utilidad del arte no es la utilidad en el sentido de la práctica o de la técnica, y nos pone ejemplos. Podemos ver en el Quijote aspectos que puedan servir para hacer un análisis historiográfico o sociológico de la España del siglo XVI. Pero ese no es el sentido del Quijote. No fue concebido ni como un documento histórico ni como un documento sociológico. Es una obra literaria, en la que Cervantes toma elementos de su experiencia en el mundo, es decir, de la realidad, y crea unos personajes y unas historias en las que aborda desde un punto de vista crítico y filosófico todos los aspectos de la vida misma, confrontando la realidad que vivió y lo que conoció con su postura crítica e interpretación sobre esa realidad humana en un texto de carácter literario, es decir, en una ficción. Además, las obras de arte no están constituidas como verdades absolutas en donde se halla algún tipo de respuesta sobre la vida o sobre algún tema en particular, sino que abarcan la vida desde las preguntas que los seres humanos nos hacemos para entendernos y, sin dar una respuesta, profundizan sobre dichas preguntas. Tal vez podría pensar uno que no solo se profundiza sobre esas preguntas, sino que las personas a veces tenemos ideas sobre la vida que están en desorden dentro de nosotros. Pero el artista, el escritor, lo que logra es mostrarnos esas ideas de una manera ordenada, con las palabras precisas, con la forma precisa,
con las imágenes, con los colores, con los sonidos precisos y los escenarios que dentro de nosotros no habíamos podido formar. Tal vez por eso uno se identifica con ciertas obras, porque ellas se están preguntando lo mismo que uno, y desde la postura que nos ofrecen podemos ponerlas en perspectiva con nuestra propia experiencia, con nuestra propia necesidad o posibilidad en el mundo, y así entrar en conversación con ellas. Ahora volvamos a Kant. Nos ubicamos entonces en su concepción del efecto estético, que es un efecto liberador, como algo esencial del arte. Zuleta nos pone en relación con la crítica de la razón pura, tal vez la obra más conocida de Kant. Para Kant, el objeto estético provoca el libre juego de nuestras facultades. Consideraremos tres de esas facultades: el entendimiento, la razón y la imaginación. Sobre esto, Zuleta nos dice que son facultades que pueden complementarse o entrar en conflicto. Digamos que es necesaria la comprensión de las tres para poder saber cómo ponerlas en juego. Nos pone nuestro pensador un ejemplo con el cual nos dice: tratar de entender lo que significa mercancía, en el sentido que le da Marx en El Capital, a través de la imaginación, nos aleja del entendimiento. Nos hace una representación visual que no atiende a lo que el concepto realmente significa, es decir, a una forma de relacionarnos entre las personas que no se puede poner en el campo de la imaginación, sino del entendimiento desde lo conceptual. Aquí nos arroja Zuleta también una crítica a la educación moderna, que busca volcarlo todo hacia lo audiovisual, limitando de esa manera los conceptos que pertenecen al mundo de las ideas, al tratar de concretarlos en un objeto o una imagen, lo que hace que los conceptos no se entiendan en realidad y que las elaboraciones posteriores que se hagan con base en dichos conceptos no pueden llegar a buen término, debido a la incomprensión nacida de esa concreción en una imagen o objeto que se pudiera recordar. Sin embargo, no dice Kant que se debe prescindir de la imaginación para llegar al entendimiento. Todo lo contrario. La imaginación apoya el proceso de entendimiento. Lo que no se puede es caer en la idea de que el entendimiento se da, desembocando las ideas únicamente en la imaginación. Esta última participa de la comprensión de las ideas en la medida en que ayuda a esquematizarlas y a buscar posibilidades, que luego, a través de la razón, pueden tomar una forma, llegar a una conclusión o dar un descubrimiento que esté sustentado. Es decir, las ideas no se van a la imaginación y se quedan allí. Es necesario que la razón actúe en el entendimiento de aquellas cosas que el sujeto va recreando en la imaginación y que se recrean a partir de un saber previo, como posibilidades que luego habrá que someter a la rigurosidad científica. Pensamos porque tenemos un lenguaje, porque experimentamos el mundo, porque nos abocamos al estudio de la ciencia, del arte, de la filosofía, etc. Entonces, las ideas van tomando lugar dentro de nosotros. Imaginamos a medida que esas ideas se van instalando. Luego, la razón debe hacer su parte poniendo nuestras ideas en el lugar de lo que es posible y lo que no. Y es así como construimos el pensamiento, en el que, por supuesto, debe haber un entendimiento. Como dice Zuleta, una conexión causal que conduce de lo existente a sus condiciones de existencia. Respecto a la razón, nos dice Zuleta que ésta tiende a generalizar, entonces busca una causa absoluta.
Si nos quedamos en ella únicamente, el entendimiento queda relegado y nos acogemos entonces a la teología, por ejemplo, que nos enseña que hay una única causa para todo, cayendo entonces en una explicación mítica del mundo. Por lo tanto, vemos cómo la imaginación, la razón y el entendimiento existen para complementarse en el ejercicio de pensar. También en lo concerniente al arte como extensión de las ideas del artista y del público receptor. Volviendo a la liberación que se presenta en el sujeto a través del objeto estético, de la que nos habla Kant, vemos entonces que lo que el filósofo nos dice es que la imaginación nos permite una intuición, pero a la vez aparecen las condiciones de la razón. Entonces el arte no es pura imaginación, no nos conduciría a nada, pero tampoco es pura razón porque los seres humanos no estamos hechos solo de razón, y si apelamos únicamente a esta, estaríamos perdiendo de vista toda posibilidad imaginativa en la comprensión del mundo, así como todo aquello que hace parte del sujeto en cuanto sujeto y en cuanto ser social, todo aquello que no se puede explicar a través de la razón, como el amor, por ejemplo. Hasta aquí el comentario, dejando abierta la disertación sobre el arte, que en la próxima semana discurrirá sobre lo bello, lo perfecto y la estética. Muchas gracias.